Muy buenos días a todos. Estamos en el vídeo en el que vamos a calcular la base reguladora de un trabajador fijo discontinuo. En este caso, Juan nos envió una pregunta por el canal de YouTube de Campaña Abogados y quería saber qué especialidades había en el cálculo de lo que sería su pensión de incapacidad, habida cuenta que tiene un contrato fijo discontinuo. Antes de empezar a explicaros un poco cómo se hace el cálculo, me gustaría daros 4 pinceladas sobre lo que es un contrato fijo discontinuo, y se entiende que es ese contrato en el que los servicios no se tienen que prestar de una forma continua todos los días y todas las horas, porque hay una discontinuidad en la actividad empresarial, pero siempre de forma permanente. Es muy común en el mundo de la hostelería, ¿no? Pues entonces lo que sucede es esto, que los trabajadores pues tienen una temporada, 6, 7 meses, y a lo mejor pues durante pues, 4 o 5 meses pues no trabajan, ¿no? Entonces estos trabajadores pues cobran durante lo que es la temporada y después reciben pues unas cantidades por parte como si estuvieran en el paro, de desempleo. Entonces, estos tipos de trabajo, hay dos tipos de trabajos fijos discontinuos: el que es fijo y periódico y se repite siempre en las mismas fechas y así se indica en el contrato. Imaginaos, por ejemplo, todo el tema de los trabajadores que se dedican al reparto de cestas de Navidad, pues tienen un trabajo importante durante los meses de noviembre y diciembre, y ahí pues se tendrá que contratar a trabajadores, a bastantes en este tipo de modalidad, pero siempre se sabrá que es en esas fechas, en noviembre y diciembre. Y también luego hay otros en los que no se repite en fechas ciertas, sino que puede ser en una serie de temporadas, etcétera, pero que se regula por lo que se llama el llamamiento, propiamente, y lo que hacen es el empresario, pues tienes este contrato de forma indefinida y el empresario te preavisa diciendo cuándo te tienes que reincorporar. Y en el caso de que no te haga lo que se llama este llamamiento, ¿no? Pues te puedes, como trabajador, solicitar el despido porque no te han hecho este llamamiento y por lo tanto pues, el empresario estaría cumpliendo con el contrato. Bien. Dicho esto sobre lo que son los contratos fijos discontinuos, Juan nos envió sus bases de cotización para que le pudiéramos hacer el cálculo, y es lo que estáis viendo en pantalla. En este sentido, es similar al anterior que hicimos para calcular la base reguladora en otro supuesto de hecho, que también podéis ver el vídeo en el canal de YouTube. Veis aquí que el título es distinto, es cálculo de contrato fijo discontinuo. Y aquí lo que hacemos es introducir los datos. En este caso, Juan tiene 36 años. Como siempre, hablamos de una enfermedad común y en este caso, para saber los años que se necesitan de cotización, pues lo que debemos hacer es restarle a su edad 20 y dividirlo entre 4. Como esto cálculo nos sale inferior a 5, ¿de acuerdo? Porque si hacemos 36 menos 20 son 16, y si lo hacemos entre 5, evidentemente, entre 4, perdón, evidentemente pues nos da 4 y es inferior a 5, ya sabemos que los mayores de 31 años necesitan como mínimo 5 años de cotización para acceder a una incapacidad permanente por enfermedad común. Entonces, en este caso, pues ponemos aquí 5 años, que es lo que se necesita, pero en este caso Juan pues tiene 10 años y 9 meses, es decir, 10,75 años cotizados. Por lo tanto, cumple el requisito de cotización para poder acceder a una incapacidad permanente por enfermedad común. Asimismo, para saber cuántos años, ya sabemos que como máximo se cogen 8 años, que son los que hay aquí. Esto sería un año, esto sería otro, y así hasta 8. Se cogen como máximo 5 años, porque como nos exigen 5 años para acceder a la prestación de incapacidad, pues solo se cogerán 5 años para la incapacidad. Hemos cogido aquí, ejemplo, es un ejemplo, desde octubre del 2017 hacia atrás, que llegaríamos hasta aquí, hasta noviembre de 2012. Entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer? Solicitamos un informe de bases de cotización a la Seguridad Social y ahí vamos rellenando, que esto es lo que nos ha enviado Juan, pues lo que consta en su informe de bases de cotización. Lo veréis ahí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es integrar las lagunas. Ya lo habíamos hablado también en ocasión del otro vídeo. Veréis que aquí hay unas bases de cotización, ¿no? Pues en 2010 se cotiza pues, estas cantidades. Y veréis que hay una serie de meses que la cantidad es más baja. Aquí 825, luego veremos aquí 764,
Luego vemos aquí, por ejemplo, también 753 y esta de aquí de 748,20 en noviembre de 2012. ¿Por qué se integran lagunas? Esto es importante. Se integran lagunas porque estos periodos que hay aquí son los que Juan no estuvo trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, si volvemos a 2017 y los haremos uno por uno porque son 5 y no son demasiados, pues aquí Juan estuvo trabajando, de 2017 en octubre estuvo trabajando hasta abril. En abril empezó la temporada, bueno, Juan trabaja como cocinero y en abril empieza la temporada y aquí acaba en octubre, no sabemos cuándo finalizó de 2017, pero acaba el cálculo aquí en octubre, ¿vale? Pero todo este tiempo, desde abril hasta octubre, estuvo cotizando. Aquí, en marzo de 2017, se integra con una base mínima porque no tenía contrato, no tenía obligación de cotizar aquí y no tenía, en este sentido, una base de cotización en su vida laboral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo integramos con esto? Porque Juan tenía un contrato jornada completa. Esto es importantísimo. Los trabajadores fijos discontinuos que tienen jornada completa sí que se integran lagunas, pero trabajadores fijos discontinuos que trabajan además a tiempo parcial no se integrarían con bases mínimas. Es decir, esto de aquí lo que tendríamos es que eliminarlo, ¿de acuerdo? Lo eliminaríamos porque no trabaja a tiempo completo y por lo tanto por este mes no cotizaría absolutamente nada, ¿de acuerdo? Lo deshacemos esto y hacemos que nos sume a la base reguladora. En este sentido también tendríamos que ver más el contrato en concreto de Juan, porque sí que he detectado que ha cotizado por desempleo en estos meses de diciembre, noviembre del 16 y octubre del 16, cotizó por desempleo, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo tendríamos que revisar porque bien no estaría bien en cuanto al contrato fijo y discontinuo, pero ya os digo, lo correcto sería integrar esas lagunas, que son estas de aquí, estas que corresponden con la base mínima que se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues para 2016 764, que es lo que tenemos aquí, en este periodo no se integraron lagunas y en 2014 sí que se integran lagunas, que es el tiempo que no tenía la obligación de cotizar, porque es ese tiempo, insisto, que hay entre que el trabajador finaliza el contrato de temporada que tiene y no está trabajando, lo que se llama ese periodo de no actividad. En ese periodo de no actividad lo que hacemos es integrar las lagunas, insisto, si el trabajador esa jornada completa. Si fuera jornada parcial, pues no se integrarían esas lagunas. Hemos puesto más datos, pero ya os digo, se cogen solo estos 5 años y insisto también que se actualizan como en el vídeo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que las últimas 24 mensualidades, que son estas de aquí, pues es lo que sale de las cotizaciones, pero que los 3 años siguientes, pues sí que se actualizan las bases de cotización. ¿Cómo se actualizan? Pues aquí lo podéis ver en el cálculo. Cogeríamos como base este año, esta mensualidad, perdón, en octubre de 2015, ¿de acuerdo? Y todos se actualizan con el IPC. ¿Qué tenemos aquí? Esto es el IPC actualizado, ¿vale? De estos meses con respecto a octubre de 2010. Por ejemplo, de febrero, aquí veis, lo podéis ver, un 0,7%, ¿vale? Se actualiza respecto a octubre de 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo tenga en la informe de bases de cotización 1.572,30 para febrero de 2015, realmente para el cálculo serán 1.583,70, ¿de acuerdo? Y esto va sucediendo solo, ya digo, en estos 3 años que tenemos aquí, que son los que forman parte de los 5. Esto no se hace en los 2 inmediatamente anteriores a nuestro cálculo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace esto? Pues que si sumamos estas dos cantidades de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, pues nos da este resultado, ¿no? Nos dan 78.000 euros, ¿vale? Estos 78.000 euros, ¿por cuánto lo tenemos que dividir? Por 70. ¿Por qué? Porque esto es el número de años, que son 5, por el número de mensualidades que vamos a cobrar con una incapacidad, que son 14. Como vamos a cobrar 14 pagas por año, pues hacemos 5 por 14, que nos da 70. Y entonces nos sale la base reguladora, que es el resultado de dividir 78.000 y 70. ¿Vale? Nos daría este resultado. 1.114,60. Eso sería el 100%. Esto es lo que cobraría si tuviera una incapacidad permanente absoluta y si fuera una total, pues cobraría, como es menor de 55 años, pues cobraría
613,03 por 14 pagas. Insisto en que el tema del coeficiente de parcialidad y demás pues se tendría que calcular aparte, pero básicamente la idea sería esta, que os quede claro que en los fijos discontinuos hay esta cuestión importante, se integran lagunas solo cuando se puede considerar que es una jornada completa y no un contrato a jornada parcial, porque si no, ahí no se integrarían las lagunas y estas cantidades que hemos marcado aquí lo que deberíamos hacer es eliminarlas con la evidente consecuencia de que nos bajaría la base total calculada aquí y que por consiguiente la base reguladora pues, nos disminuiría. Si tenéis alguna pregunta al respecto, pues no dudéis en hacerla y insisto, lo que vamos a hacer ahora, lo digo porque en el otro documento que hemos compartido pues ha habido modificaciones. Lo que debéis hacer cuando entréis al documento es darle aquí a archivo y descargarlo en vuestro ordenador, que lo podéis hacer como Excel, etcétera, ¿vale? Entonces, lo digo porque si lo hacéis así, lo podéis modificar en vuestro propio ordenador, de forma que los demás usuarios que puedan acceder de forma posterior no tengan pues, errores y demás que hemos detectado en el documento anterior del cálculo de la base reguladora. Lo digo porque así evitamos que haya errores en los cálculos de otras personas que lo pueden utilizar. Muchísimas gracias a todos y si tenéis cualquier duda más, pues nos lo hacéis saber y así os los resolveremos. Muchas gracias.